En el aire de la capital se respiraba una mezcla de cansancio y expectación. Era una mañana fría, de esas que hacen que el asfalto huela a hierro mojado y a café mal colado. En la sede del partido Aurora Nacional, los pasillos estaban en silencio, solo interrumpidos por el eco de los pasos decididos de Marina Soler, la portavoz que se había convertido, casi sin quererlo, en el rostro de una rebelión política. Aquella jornada no era una más. Marina sabía que cada palabra que pronunciara sería diseccionada, criticada, convertida en titulares. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Frente a las cámaras, con el gesto firme y la voz templada, anunció lo que muchos ya intuían: la relación con el gobierno de Alonso Serrano y con su partido, el social progresista, está rota. Y es una ruptura irreversible. El murmullo en la sala fue inmediato. Los periodistas se miraron entre sí, buscando confirmar si de verdad habían escuchado bien. Marina no pestañeó. Llevaba meses preparándose para decirlo, para cortar un hilo que se había ido desgastando con el tiempo, promesa a promesa, incumplimiento tras incumplimiento. El gobierno no ha cumplido, repitió. Empezar a hacer las cosas no es cumplirlas. Aquella frase quedó suspendida en el aire, con la fuerza de una sentencia. Durante semanas el partido de Marina había coqueteado con la idea de la ruptura. Habían advertido, amenazado, exigido. Pero ahora la decisión era oficial: Aurora Nacional no apoyaría más leyes, no negociaría más acuerdos, no volvería a sentarse en las mesas de diálogo con el Ejecutivo. Los asesores del gobierno, al otro lado de la pantalla, observaban en silencio. Sabían que aquello podía cambiar el equilibrio del poder en el Parlamento. El propio presidente Serrano había intentado moverse en los últimos días, había cedido en puntos concretos, había hecho gestos, incluso había dado luz verde a ciertas propuestas que durante un año habían dormido en cajones. Pero ya era tarde. Marina lo dijo sin rodeos: no jugamos al farol. A partir de ahora, este gobierno no podrá legislar. La diferencia será abismal. Las palabras sonaron como una declaración de guerra institucional. No era un portazo teatral, no era una estrategia para ganar espacio mediático. Era el resultado de un cansancio acumulado, de una lista interminable de promesas rotas que ya no se podían disimular con gestos simbólicos o discursos conciliadores. Esto no es teatro, añadió. Es la consecuencia directa de la inacción, de las mentiras y de los faroles del gobierno. Mientras las cámaras seguían grabando, Marina recordaba la noche anterior, en la que había repasado con su equipo los últimos movimientos del Ejecutivo. Han tardado un año en hacer lo que podían haber hecho en una semana, había dicho uno de sus asesores. Y tenía razón. En las últimas 48 horas, el gobierno había acelerado la tramitación de una ley que Aurora Nacional había impulsado contra la reincidencia delictiva, y además había reactivado las conversaciones para que la lengua catalana tuviera reconocimiento oficial en Europa. Demasiado poco, demasiado tarde. Marina lo expresó sin ira, casi con resignación: ¿estas cosas podrían haber pasado hace un año? Sí. ¿Por qué pasan ahora? Eso deberían preguntárselo a ellos. Su tono era sereno, pero en su mirada se notaba un brillo de desconfianza. Había aprendido con los años que la política era un tablero en el que las promesas valían tanto como el aire que las pronunciaba. Y el aire, pensó, siempre acaba disipándose. Aún así, dentro de ella había una pequeña chispa de esperanza. Una parte de sí deseaba que el gobierno rectificara, que por una vez cumplieran lo pactado. Pero la experiencia la había vuelto escéptica. Ojalá nuestro problema sea que acaben cumpliendo y tengamos que tragarnos nuestras palabras, dijo, mirando fijamente a la cámara. Pero no creo que eso pase. Los miembros de su partido la escuchaban con respeto. Algunos asentían en silencio, otros miraban el suelo, como si fueran conscientes de la magnitud de lo que estaban decidiendo. Romper con el gobierno significaba aislarse políticamente, perder influencia, renunciar a ciertas ventajas. Pero también significaba recuperar credibilidad ante sus votantes, demostrar que no estaban allí para sostener un poder que los había despreciado. No somos comparsa de nadie, sentenció Marina. No sobreviviremos a base de titulares. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los balcones del Congreso. En los bares cercanos, los analistas políticos debatían el alcance de la ruptura. Algunos decían que era una estrategia para presionar al presidente Serrano, otros,
que era un gesto de dignidad largamente esperado. Pero nadie se atrevía a asegurar cómo acabaría todo. Marina sabía que había cruzado una línea invisible. Y que una vez cruzada, no habría retorno posible. La decisión de presentar enmiendas a todas las leyes del gobierno no era solo un gesto político, era una declaración de independencia, una forma de decir hasta aquí. Al terminar la entrevista, se permitió unos segundos de silencio. Las luces del plató se apagaron poco a poco y ella se quedó quieta, mirando su reflejo en una de las cámaras. Esto no es el final, susurró para sí misma. Es solo el principio de otra batalla. En el fondo sabía que el futuro se escribiría en los próximos meses, con cada votación, con cada negociación fallida, con cada intento desesperado del gobierno por recomponer lo que ya estaba roto. Y mientras abandonaba el estudio con el abrigo al hombro y la mente llena de pensamientos contradictorios, comprendió algo que nunca olvidaría: en política, las rupturas no son solo ideológicas. Son también emocionales. Porque a veces, más que con argumentos, se gobierna con confianza. Y cuando la confianza muere, ya no hay ley que pueda resucitarla. El despacho presidencial estaba en penumbra. Solo una lámpara encendida sobre el escritorio de nogal proyectaba una luz dorada sobre los papeles apilados. Alonso Serrano, presidente del gobierno, observaba por la ventana la ciudad extendiéndose como un organismo vivo bajo la lluvia. Desde las alturas Madrid parecía un tablero de ajedrez inmenso, y él, por primera vez en años, no estaba seguro de cuál era su siguiente movimiento. ¿Cuántas veces hemos vivido esto?, murmuró más para sí que para su jefe de gabinete, que esperaba en silencio junto a la puerta. El asesor dudó antes de responder. Nunca así, señor. Esta vez lo dicen en serio. Aurora Nacional no va a volver a la mesa. Serrano suspiró quitándose las gafas. Tenía la mirada cansada, los ojos hundidos de quien lleva demasiado tiempo intentando mantener unido un país con promesas y equilibrios precarios. Siempre dicen eso, respondió al fin, con un tono en el que se mezclaban el orgullo y la negación. Luego vuelven. Pero esta vez, lo sabía, no era igual. Lo había visto en los ojos de Marina Soler durante la entrevista. Había algo distinto, una determinación que antes no estaba. Una frialdad que solo aparece cuando la decepción se convierte en convicción. En el Consejo de Ministros de esa mañana, los rostros eran sombríos. Los ministros evitaban mirarse entre ellos. La ruptura con Aurora Nacional no era solo un problema político, era una amenaza existencial para el gobierno. Sin sus votos, cada ley, cada presupuesto, cada medida social quedaba en el aire, vulnerable a la parálisis. La ministra de Justicia fue la primera en hablar: podemos intentar retomar el diálogo. Quizás si aceleramos la aprobación de la ley de reincidencia o damos algún paso más con la cuestión del catalán en Europa. Ya lo hicimos, la interrumpió Serrano. Y ellos lo interpretaron como un gesto de desesperación. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Todos sabían que el presidente tenía razón. En los últimos días el gobierno había intentado corregir meses de inacción con medidas apresuradas, un borrador de ley reenviado a última hora, una carta diplomática al Parlamento Europeo para impulsar el reconocimiento del catalán. Pero el tiempo político no se mide en días, sino en percepciones, y la percepción era clara: Aurora Nacional ya no confiaba en ellos. Serrano volvió a su asiento y se pasó una mano por la cara. Lo advertí, dijo con voz grave. Si perdíamos la confianza de Marina, perdíamos mucho más que unos votos. Perdíamos la llave del Parlamento. El ministro de Economía, más pragmático, rompió el silencio: podemos sobrevivir. Hay otras mayorías posibles. No, replicó Serrano con un golpe seco en la mesa. No quiero sobrevivir. Quiero gobernar. En ese momento todos comprendieron que la batalla que se avecinaba no sería de números, sino de narrativas. Serrano necesitaba mostrar que seguía en control, que el gobierno aún respiraba, que el país no se desmoronaba por una ruptura más. Esa misma noche, mientras los informativos abrían con las declaraciones de Marina Soler, en la sede del Social Progresista se diseñaba una estrategia contrarreloj. El objetivo era claro: demostrar que el gobierno seguía funcionando, que Aurora Nacional no era indispensable. En los pasillos se hablaba de reconstruir puentes, pero también de aislar a los radicales. Algunos ministros proponían tender la mano,
otros pedían endurecer el discurso. Serrano, sentado en el centro de la sala, escuchaba sin intervenir. Presidente, si mostramos debilidad, perderemos el resto de apoyos, dijo uno. Si mostramos soberbia, los perderemos igual, respondió otro. Y entonces, como si el destino disfrutara de las ironías, el teléfono de Serrano vibró sobre la mesa. Era un mensaje del Ministerio de Exteriores: Alemania confirma disposición a estudiar el reconocimiento del catalán. Buen momento para anunciarlo. Serrano lo leyó en silencio y luego levantó la vista. Háganlo público, ordenó. Que el país sepa que cumplimos. La noticia corrió por los medios al amanecer. El gobierno reabre el diálogo europeo por la oficialidad del catalán. Algunos analistas lo interpretaron como una jugada para reconquistar la confianza de Aurora Nacional. Otros lo vieron como una maniobra tardía, casi desesperada. En la sede de Marina Soler, la reacción fue fría. Empiezan a moverse, dijo su mano derecha, Julia Ferrer, al mostrarle la noticia en una tablet. Marina apenas la miró. Moverse no es cumplir, Julia. Solo es moverse. Ella sabía que aquel gesto no era un acto de buena voluntad, sino de cálculo político. Si el gobierno de Serrano de verdad hubiera querido avanzar con el catalán en Europa, lo habría hecho meses atrás, cuando todavía había confianza. Ahora, cada movimiento parecía una jugada defensiva en un tablero donde el rey estaba acorralado. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa de gestos y discursos. Serrano aparecía en actos institucionales hablando de unidad, diálogo y responsabilidad histórica. Marina, en cambio, recorría su tierra con un mensaje opuesto: la paciencia tiene un límite. En una entrevista radiofónica, la líder de Aurora Nacional fue tajante: nosotros cumplimos. Ellos no, y lo que está en juego ya no es una ley, sino la palabra dada. Cada frase suya se convertía en titular, cada respuesta en un golpe. El gobierno intentaba responder con calma, pero la tensión crecía como una marea imparable. El país entero empezaba a dividirse de nuevo. En los bares, en las universidades, en los mercados, todos tenían una opinión sobre la ruptura. Algunos acusaban a Marina de irresponsable, otros la aplaudían por plantar cara al poder central. Mientras tanto, en el Palacio de la Moncloa, Serrano pasaba largas noches revisando informes, encuestas y borradores de leyes bloqueadas. La lista era interminable: presupuestos, reformas laborales, ayudas sociales, proyectos de digitalización. Todo dependía ahora de mayorías imposibles. Su jefa de prensa intentó animarlo: presidente, quizás sea una oportunidad para reinventarse. Él la miró con una media sonrisa amarga. O para desaparecer con elegancia. El verdadero golpe llegó una semana después, cuando Aurora Nacional presentó oficialmente sus enmiendas a todas las leyes del gobierno en trámite. Era la confirmación de que no habría vuelta atrás. Marina compareció ante la prensa con su tono habitual, firme pero sereno. Este gobierno no podrá legislar mientras no respete los acuerdos firmados, dijo. No buscamos derribarlo, pero tampoco sostenerlo. Su mensaje era claro: no habría moción de censura, pero tampoco apoyo. Cuando un periodista le preguntó si aceptarían sumarse a una iniciativa del Partido Popular para tumbar a Serrano, Marina sonrió con ironía. El Partido Popular repite curso, respondió. No han aprendido nada. Ellos también tienen una deuda con nosotros. La frase recorrió los noticieros como un relámpago. Era una forma elegante de cerrar todas las puertas, tanto a la izquierda como a la derecha. Aurora Nacional se situaba fuera del tablero, libre de alianzas, pero también sola. Y mientras la política española se reconfiguraba en torno a esa fractura, Marina Soler regresó a su despacho y se quedó mirando el horizonte por la ventana. A lo lejos, los tejados de la ciudad reflejaban un atardecer dorado y silencioso. Sabía que a partir de ese día, nada volvería a ser igual. El invierno había llegado con su cortejo de cielos grises y hojas marchitas. En el Parlamento el aire olía a papeles viejos y a promesas rotas. Desde que Aurora Nacional anunciara la ruptura, las sesiones se habían vuelto más tensas, más frías. Cada debate era una batalla contenida, cada intervención, una declaración de intenciones. En su escaño, Marina Soler observaba el hemiciclo con una serenidad que rozaba la melancolía. Había cumplido su palabra: no más pactos, no más diálogos.
Su grupo votaba en bloque contra todo lo que llevara el sello del gobierno. Y sin embargo, cada vez que lo hacía, una punzada de duda le atravesaba el pecho. No porque creyera en las promesas de Serrano, sino porque intuía el vacío que se avecinaba. En la política, pensó, romper también es perder. La soledad del poder es una vieja amiga, pero la soledad de la coherencia es una condena más dura. Marina lo sabía. Cada día llegaban mensajes de apoyo desde su tierra, cartas de ciudadanos agradecidos por su firmeza. Pero también había otros, críticos decepcionados, que le pedían que no abandonara la negociación. Que no dejara al país sin rumbo. Una noche, mientras repasaba documentos en su despacho, entró Julià Ferrer, su consejero más fiel. «Han vuelto a llamar de presidencia», dijo sin preámbulos. «Quieren una reunión privada». Marina lo miró en silencio. ¿Y qué podría cambiar? Dicen que están dispuestos a reabrir todo, la financiación, las competencias, incluso la ley de lenguas. Ella dejó el bolígrafo sobre la mesa. Después de romper un vaso puedes recoger los trozos. Pero jamás volverá a ser el mismo vaso. Julià bajó la mirada. Había aprendido que cuando Marina hablaba en metáforas, era porque ya había tomado una decisión. En el otro extremo de la ciudad, Alonso Serrano caminaba solo por el jardín del Palacio Presidencial. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas a su paso. Llevaba el abrigo abierto, el rostro endurecido por semanas de insomnio. El país parecía suspenderse en un equilibrio precario. Las encuestas mostraban un desgaste evidente, la confianza en su gobierno caía, y la oposición se relamía esperando el momento justo para atacar. Pero lo que más lo atormentaba no eran los números, sino el eco de las palabras de Marina Soler resonando en el Congreso: no buscamos derribarlo, pero tampoco sostenerlo. Era, en esencia, una sentencia de muerte lenta. Esa noche convocó a su núcleo más cercano. En la mesa oval, los rostros eran sombríos. Nadie se atrevía a hablar primero. Serrano se sirvió un vaso de agua, lo sostuvo entre las manos y habló con calma. Durante años he intentado mantener unido este país con acuerdos. Pero quizá ha llegado el momento de gobernar con decisiones. Su jefa de gabinete lo miró con cautela. ¿Está pensando en seguir adelante sin Aurora Nacional? Sí, respondió él sin titubear. No volveré a suplicar. Los siguientes meses fueron un pulso constante. El gobierno de Serrano comenzó a gobernar por decreto, esquivando el bloqueo parlamentario con maniobras legales que irritaban a todos los partidos. La prensa hablaba de un presidente que se había vuelto autónomo, temerario, incluso fatigado del diálogo. En los debates Serrano mostraba un temple casi desafiante. Había recuperado la energía del hombre que llegó al poder prometiendo unidad, pero ahora la usaba para resistir, no para convencer. No gobernaré a base de chantajes, declaró en una sesión. Este país merece avanzar sin tutelas ni ultimátums. Las cámaras lo enfocaron en primer plano. Su voz era firme, pero su mirada tenía la dureza de quien ha dejado atrás la ilusión. En los pasillos, los periodistas corrían a buscar la reacción de Marina Soler. Ella escuchó la declaración por televisión, sin cambiar el gesto. Luego apagó la pantalla y murmuró: dice que no gobernará con chantajes, pero olvida que los acuerdos no eran chantajes sino compromisos. Sabía que en el fondo Serrano hablaba más para la historia que para ella. Y eso la entristecía. Habían llegado a creer, al principio, que podrían construir algo diferente, un modelo de convivencia política basado en el respeto mutuo. Pero todo eso se había desvanecido entre informes, vetos y silencios administrativos. Con el paso de las semanas, el ambiente en el Congreso se volvió casi irrespirable. Los proyectos de ley se estancaban, los debates se convertían en duelos verbales, y la ciudadanía empezaba a mirar con hastío a sus representantes. Las encuestas mostraban un dato alarmante: más del 60% de los ciudadanos consideraban que el país estaba sin dirección. Una mañana, un periodista se atrevió a preguntarle a Serrano si pensaba dimitir. No se abandona un barco en medio de la tormenta, respondió el presidente con una sonrisa cansada. Aunque a veces uno se pregunte quién sigue al timón. Esa frase fue portada al día siguiente en todos los periódicos. Algunos la interpretaron como un síntoma de agotamiento, otros como la confesión de un hombre que ya había comprendido su destino. Mientras tanto, en la sede de Aurora Nacional,
el ambiente también era de agotamiento. Las tensiones internas comenzaban a aflorar. Algunos dirigentes pedían revisar la estrategia, volver a negociar con el gobierno, recuperar la influencia perdida. En una reunión a puerta cerrada, una joven diputada se atrevió a decirlo en voz alta: «Estamos cumpliendo con nuestros principios, sí, pero ¿a qué precio?». Marina escuchó en silencio. Luego respondió con una serenidad que solo da la experiencia: «El precio de mantener la palabra siempre es alto. Pero el de perderla es impagable». Sus palabras acallaron cualquier réplica. Pero cuando la reunión terminó, se quedó sola en la sala, mirando la bandera de su partido ondeando junto a la ventana. Sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, sino una mezcla de fatiga y responsabilidad. Había elegido la coherencia, y la coherencia no ofrece descanso. El tiempo siguió su curso. La legislatura avanzó entre sobresaltos, con un gobierno cada vez más debilitado y una oposición que no lograba articular una alternativa sólida. El país, cansado de enfrentamientos, empezaba a mirar hacia otro lado. Una noche, mientras regresaba a casa después de una larga jornada, Marina pasó frente al edificio del Congreso. Las luces seguían encendidas en algunas oficinas. Se detuvo unos segundos a contemplarlo. Aquel lugar había sido escenario de victorias, traiciones, discursos apasionados y silencios infinitos. Recordó la primera vez que había hablado allí, los nervios, la convicción, la esperanza de que la política podía cambiar algo más que leyes. Y por un instante sintió el impulso de volver atrás, de tender la mano. Pero el pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. Sabía que no se trataba solo de política, sino de algo más profundo, de dignidad, de respeto, de la necesidad de cumplir la palabra. El viento soplaba fuerte, agitando su abrigo. Marina alzó la mirada hacia el cielo oscuro y respiró hondo. «Que el tiempo juzgue», murmuró. Y siguió caminando sin mirar atrás. En el Palacio Presidencial, Alonso Serrano escribía su discurso de fin de año. Las frases eran cautelosas, llenas de promesas medidas y silencios calculados. Pero al llegar al final, se detuvo, tomó la pluma y escribió una línea que no figuraba en el borrador oficial. «A veces, para construir el futuro, hay que aceptar las ruinas del presente». La leyó en voz baja, luego la tachó. Nadie debía saber cuánto le pesaba aquel invierno político. Al día siguiente ambos líderes aparecerían en televisión, cada uno desde su rincón del país, hablando del porvenir, de la esperanza, de los desafíos que vendrían. Pero ni uno ni otro mencionaría ya la palabra confianza. Porque esa, entendieron los dos, era una herida que el tiempo no cura. Solo enseña a vivir con ella.